Alabado sea mi Señor Jesús. Buen día, amado pueblo de Dios. Buen día, comunidad parroquial Cristo Salvador. Buenos días a la familia de Dios de esta parroquia Cristo Salvador y de todo lo que es la provincia eclesiástica del país del Salvador. Queridos hermanos que también por medio de la red social nos escucha, esta celebración de la lección divina o celebración de la palabra en este domingo 27º del tiempo ordinario. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien puede resistirse a ella. Tú hiciste todo el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres el Señor del universo. Queridos hermanos, las lecturas que corresponden a este domingo 27º del tiempo ordinario son las siguientes. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso del 1 al 7. Salmo responsorial del Salmo 79. Y la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso del 6 al 9. Y del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 33 al 43. Esas son pues las lecturas que hoy pues nos pone la liturgia de esta celebración dominical en este domingo pues 27 ordinario. Vamos a iniciar siempre esta palabra de Dios. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti. Transforma tu vida para hacerte su discípulo y misionero y constructor de su reino. El Señor siempre nos está exhortando, nos invita a esa escucha de la palabra desde nuestro corazón y de nuestra mente. Iniciamos con el canto Vienen con alegría, página 4. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con
alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, 33-43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otros y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, dígname, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor, al escuchar las lecturas que hoy este domingo nos propone pues la liturgia, hemos escuchado con atención la palabra de Dios que el Señor nos transmite y podríamos como interrogarnos qué dice el texto, qué me dice el texto, a qué me interpela el texto de esta palabra del Señor. Señor, que tu palabra en esta liturgia dominical sea motivo de esperanza y consolación, que pueda meditarla y dejarla habitar en mi corazón hasta el último día de mi vida, que todo mi ser se convierta en campo donde pueda germinar la semilla de tu palabra. En primer lugar, queridos hermanos, hemos venido durante estos domingos escuchando acerca de la viña del Señor. Hoy continuamos también la parábola de los labradores homicidas. Es ubicada por el Evangelio de San Mateo, apóstol y evangelista, en el marco de otras dos parábolas
la de los 2 hijos y la del banquete de boda. Estas 3 parábolas contienen una respuesta negativa, la del hijo al padre, la de algunos campesinos al dueño de la viña, la de ciertos invitados al rey que celebra las bodas de su hijo. Estas parábolas intentan mostrar un único punto. ¿Cuáles son? Se trata de aquellos que, así como nos han acogido la predicación y el bautismo de Juan Bautista, ahora están de acuerdo unánimemente en rechazar el último enviado de Dios, la persona de Jesús. Queridos hermanos, tenemos pues ese contexto del pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado. La parábola se abre con una invitación a escuchar. Escuchen otras parábolas. Por eso Jesús parece llamar la atención de los dirigentes del pueblo para que escuchen la parábola que va a pronunciar. Es un imperativo, escuchen, que no excluye un sentido amenazador, sino prestamos atención a cómo termina la parábola. Por esto les digo que el reino de Dios les será quitado y les será dado a un pueblo que lo hará fructificar. Pero por el contrario, a sus discípulos Jesús les explica la parábola sin amenaza. ¿Cuál sería la explicación de esta invitación amenazante a escuchar? El presupuesto se ha de buscar en las condiciones económicas de Palestina en el siglo I después de Cristo, que eran grandes extensiones de terreno, pertenecían a los latifundistas y extranjeros, por los cuales arrendaban los terrenos y grupos de arrendamiento. El contrato de arrendamiento establecía que una parte de lo que se cosechaba era para el patrón, que ejercía su derecho, enviando a la gente de confianza a recaudar lo que le pertenecía. He ahí pues esa circunstancia. Se puede comprender cuán probado estaba el estado de ánimo de los campesinos del tiempo de Jesús. Existía un fuerte descontento que alguna vez acababa en revuelta. Jesús, en su parábola que nos dice hoy en el Evangelio, toca esa circunstancia concreta, pero la traslada a un estado de comprensión más altos. Aquella situación se convierte en un compendio de la historia de Dios con su pueblo. Por eso el Evangelio de Mateo, para el lector, se le invita a hacer una lectura simbólica de la parábola. Detrás del patrón está la figura de Dios detrás de la viña de Israel. Podemos tener como una pista para la praxis eclesial. ¿Qué es esto? En primer lugar, el símbolo de la viña es para nosotros el espejo en el cual se puede ver y reflexionar la historia personal y comunitaria de nuestra relación con Dios. Por eso dice que Dios escucha al hombre. Hoy es la iglesia, esta gran viña que el Señor cultiva
con esmero y que confía a nosotros viñadores, por ejemplo, colaboradores de la parroquia, puede ser el consejo, puede ser los ministerios, puede ser el triple ministerio, profético, sacerdotal, la realeza, los movimientos apostólicos o asociaciones, con el deber de continuar la misión. Recordemos que estamos en el mes de octubre dedicado a la misión. Por él comenzada, ciertamente la propuesta es grande, pero sin embargo como iglesia somos conscientes de la tensión que existe entre la fidelidad e infidelidad, entre el rechazo y la acogida que la iglesia puede experimentar. El evangelio de este domingo, pues, nos muestra que a pesar de las dificultades que encontramos y de las fragilidades también, nada puede detener el amor de Dios por los hombres, ni siquiera la eliminación de su Hijo. Al contrario, este sacrificio nos procura a todos la salvación. Somos llamados a estar con Jesús. ¿Cómo? Para continuar la misión de ayudar al hombre, a la mujer, al joven, a la familia, a encontrarse con Él para ser salvado. Luchar cada día para contener la fuerza del mal que intenta eliminar el deseo de obrar el bien y promover la justicia. Por eso, hermano, hay varios grupos de poder en el tiempo de Jesús. Por eso en el Evangelio de hoy aparecen algunos de los grupos que en aquel tiempo ejercían el poder sobre el pueblo israelita. Sobresalen los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, que siguen aquí una breve información sobre el poder de cada uno de estos grupos y de otros. Por ejemplo, los sacerdotes eran los encargados del culto en el templo. La gente llevaba el diezmo y los otros impuestos y oferta para pagar sus promesas. El sumo sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo después del exilio. Era escogido o nominado entre las 3 o 4 familias aristocráticas que detenían más poder y más riqueza. Otra figura es los ancianos o jefes del pueblo. Eran los líderes locales en las diversas aldeas y caseríos, ciudades, poblados. Sus orígenes venían de los jefes de las tribus antiguas. También existía el otro grupo, los saduceos. ¿Quiénes eran? Eran un grupo de élites laical, aristocrática, de la sociedad romana. Muchos de ellos eran ricos, comerciantes, latifundistas. Desde el punto de vista religioso eran conservadores. No aceptaban la fe en la resurrección y en la existencia de los ángeles. También había otro grupo, los fariseos, que significa separados. Ellos luchaban para que a través de la observancia de la ley de pureza, la gente llegara a ser puro, separado y santo, como lo exigían la ley de la tradición. Por causa del testimonio ejemplar de su vida dentro de las normas de la época, ellos tenían una lideranza
moral muy grande en las aldeas de Galilea. Por último estaban los escribas o doctores de la ley o los ancianos. Eran los encargados de la enseñanza. Dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios. Enseñaban a la gente cómo hacer para observar en toda la ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea. Algunos estaban unidos a los fariseos, otros a los saduceos. Queridos hermanos, el reino de Dios será entregado a un pueblo que produzca su fruto. Creo yo que debemos complementar esta reflexión interrogándonos hoy, ¿qué más cabía hacer por mi viña y yo no lo haya hecho? Por eso son palabras de la primera lectura, que es del profeta Isaías, capítulo 5, del 1 al 7. Por eso el profeta hace ver y dice, voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Por eso al final dice el profeta, la viña del Señor de los ejércitos es el pueblo de Israel. Son los hombres de Judá, su plantación preferida, esperó de ellos cumplimiento de la ley, y ahí tienen asesinatos. Espero justicia, dice el profeta, y ahí tienen lamentos. Hay una respuesta de esta primera lectura en el Salmo 79. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Y luego, en la segunda lectura de la carta a los Filipenses de San Pablo, capítulo 4, del 6 al 9, Pablo dice, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. Hermanos, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación presente su deseo a Dios, orando, suplicando y dando gracia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, gustiará sus corazones y su pensamiento por medio de Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, tengan en cuenta todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito. Ténganlo en cuenta, practiquen a sí mismos lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí. El Dios de la paz estará con ustedes. Por eso, la iluminación que nos hace también el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 33 al 43. Como el evangelista Mateo nos dice que arrendará la viña a otros labradores. Por eso, la parábola, pues, que nos dice hoy el texto de Mateo, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que produzca su fruto. La parábola pues ilumina más que todo y nos dice que los viñadores homicidia, la pronuncia el Señor inmediatamente después de la parábola de los dos hijos, es decir, en el mismo contexto de la parábola anterior. Está dirigida, por tanto, a los miembros del Sanedrín, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, que se habían acercado a él cuando enseñaba en el templo para interrogarle sobre la autoridad con que enseñaba
y realizaba sus obras. Por eso la imagen del Señor que arrienda su viña la toma el Señor de la costumbre existente en aquellos tiempos. En Galilea, donde se inicia toda la vida mesiánica de Jesús, mucha tierra de labranza se encontraba en manos de extranjeros que iban de viaje o vivían incluso fuera del pueblo de Israel. Existía también estos dueños un gran odio por parte de los judíos, los que permiten comprender la actitud agresiva de los viñadores hacia los enviados, lo que dice en el texto del Evangelio de hoy. Y finalmente el intento de apoderarse de las tierras, asesinando al hijo heredero de aquella tierra. Hagámonos una interrogancia hoy nosotros. ¿Por qué creen que matando al hijo se quedarán con la tierra? Podría ser una cláusula. Normaba que una herencia sin heredero podía ser tomada por cualquiera, dándose preferencia a quien primero tomase posesión de ella. Por eso el ejemplo que pone Jesús, o sea, la parábola de la viña arrendada a unos labradores, resume la historia de Israel. O sea, es el núcleo de la historia de la salvación de la humanidad. Por eso al ver venir al Hijo, dando por supuesto que el Padre ha muerto y que Él viene a tomar posesión de su herencia. Muerto el dueño y muerto el heredero, ellos podrían tomar posesión de la viña legalmente. Este habría sido su razonamiento. Pero hay otro elemento muy importante siempre hoy en esta primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías. La imagen de la viña no era nuevo. Siglos antes del profeta Isaías había utilizado esta imagen aplicándola al pueblo de Israel. Mi amigo tenía una viña. El amigo representaba a Dios y su viña amada al pueblo de Israel. Por eso Dios, como un hombre enamorado de su viña, hizo todo lo que estaba a su alcance para que su viña produce uvas de excelente calidad, dulces y sabrosas. Sin embargo, su viña dio agrase, uvas muy amargas. Espero de ellos cumplimiento de la ley de Dios. Y ahí tienen los asesinatos, pero esperó justicia, y ahí tienen lamento. De este modo nos dice el profeta Isaías, Dios denuncia por medio de su profeta Isaías como Israel, en vez de dar los frutos de justicia y santidad esperado, se apartó del buen camino para obrar en el mal. Otros profetas hacen uso también de esa misma imagen. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Por eso podemos ver el profeta Jeremías capítulo 2, verso 21, profeta Ezequiel capítulo 17 y Osea capítulo 10. Por ello, pues en la mente de todo israelita, la imagen de la viña estaba fuertemente vinculada al pueblo de Israel. También así, Herodes hizo colocar en la parte superior del santuario en el templo de Jerusalén, rodeándolo una enorme vid labrada en oro, con racimos del tamaño de un hombre. Aquella vid simbolizaba al pueblo de Israel.
Resumiendo, ante todo esto, al pronunciar el Señor Jesús su parábola, todos comprendieron de inmediato que la viña era el pueblo de Israel y que el dueño de la misma era Dios. Los siervos maltratados o muertos que venían a buscar los frutos representaban evidentemente a quienes, a los profetas, enviados por Dios para reclamar a los viñadores los frutos de justicia que debían producir su viña amada. Los viñadores, homicidia, representan a aquellos jefes religiosos del pueblo de Israel, pero también responsables de trabajar y hacer fructificar la viña con frutos de justicia y santidad. Hermanos, sin embargo, en vez de ofrecer a Dios estos frutos de conversión, maltrataron y asesinaron a los profetas, como también en nuestro país y en todo el mundo, cuantos mártires que han muerto por el odio de la fe y que han sido profetas, han sido la voz que grita en el desierto, como dice Juan Bautista, y como dice las palabras de nuestro santo, San Óscar Romero, la voz de los sin voces. Pero continúa diciéndonos el profeta, o el Evangelio también, nos dice también, pero los viñadores, homicidia, representan no solo a los líderes religiosos del pasado, sino también a los que el Señor tenía ante sí. Estos terminarán matando al Hijo amado del Padre, como anticipa el Señor en su parábola, llevando así la obra asesina iniciada por sus padres a su máxima malicia. Por eso la realización de esta parte de la parábola mira a un futuro cercano cuando Él sea sacado de la viña, es decir, hermano, fuera de la muralla de Jerusalén para ser crucificado. Vemos ahí pues la identificación. Al identificarse al Señor con el Hijo del dueño de la viña, establece una diferencia fundamental con los grandes profetas que lo antecedieron. Por eso el Señor da a entender veladamente que Él es de la misma naturaleza divina de su Padre. Juan 5, 18, Filipenses 2, 6, Colosenses 1, 15, 19. La alegoría culmina con una pregunta dirigida por el Señor a los líderes religiosos que lo escuchan. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Sin comprender aún que los viñadores, homicidia, lo representaban también a ellos, responden sin darse cuenta que a sí mismos se están condenando. Ahora podemos decir, hará morir sin compasión a esos malvados, arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Por eso nos dice pues el Evangelio esas palabras. También podríamos como iluminar como luces para la vida cristiana. ¿Qué podemos hacer como cristianos? No pocas veces en situaciones de prueba, de angustia, de sufrimiento, de vacío, de soledad, como este tiempo que estamos viviendo ante una problemática social, económica, política y social y salud de esta pandemia, de la parte económica, de la parte política. Lo profundo de nuestra alma atribulada, una airada queja: Dios mío,
¿dónde estás? ¿Por qué no vienes en mi auxilio? ¿Por qué no actúas? En nuestra vida eclesiástica se ha perdido la parte profética. Y esa parte profética es anunciar y denunciar el pecado, ese pecado social y estructural. Y el pecado social, pues hay que quitar pues todo lo que daña a la persona humana. Ese pecado es como una enfermedad, como un cáncer, que hay que ir profundamente donde está pues esa enfermedad. Por eso el profeta Isaías nos hace ver, es que de verdad Dios hace poco o nada por nosotros. O es que estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Queridos hermanos, hoy cada día es bueno para tomar conciencia y recordar todo lo que Dios ha hecho por su viña. Todo lo que Dios ha hecho por mí, por ti, por los demás, que formó parte de esa viña. Dios ha creado el universo entero y este mundo hermoso. Ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, invitándolo a realizarse plenamente en el fiel cumplimiento de su plan, a vivir la comunión de amor con Él por toda la eternidad. Amados hermanos, también podríamos ver ante tal don esa invitación. ¿Cuál fue la respuesta de su criatura? El rechazo, la negación a corresponder al amor de Dios, la negatividad a cumplir su plan lleno de sabiduría y amor, el deseo de echar a Dios fuera de la viña, fuera de la propia vida y de la convivencia social, para afirmarse en sí misma y ser como Dios, pero sin Dios. De ese modo la viña amada dio a agradecer, introduciendo en el mundo creado la amargura de la muerte, del dolor y el sufrimiento. ¿Qué hizo Dios ante el rechazo de sus criaturas? En vez de destruir, abandonar o rechazar a su amada criatura, buscó preparar nuevamente el terreno. Eligió y se formó un pueblo, Israel, a quien envió a los profetas. Finalmente envió a su propio Hijo en Cristo. Dios mismo se hizo hombre verdadero. Ante esto, hermano, hay una respuesta amorosa de Dios, que ya de por sí es inaudita. Podemos preguntarnos hoy, ¿qué más pudo hacer Dios por nosotros? Por mí, por ti. Pues hizo más aún. El Señor Jesús, luego de proclamar el Evangelio a todos los hombres, llevó su amor al hombre hasta el extremo, ofreciendo en el altar de la cruz su propia vida por nuestra reconciliación. ¿Qué más pudo hacer Dios por mí? Hizo más aún. Resucitó, nos dio su Espíritu Santo, nos dejó su iglesia y en ella el sacramento de la vida nueva, el bautismo, o sea, la iniciación cristiana, el sacramento de la reconciliación, así como también el sacramento de su presencia real en la Eucaristía. Sí, también hoy en cada Eucaristía que participamos consciente, activa y participativa en el pan y el vino consagrado, Cristo Dios se hace presente, real, verdaderamente presente en tu vida, en la mía. Es Dios quien viene a nosotros y nuevamente se entrega por nosotros para nutrirnos
de su amor, para fortalecernos, para sostenernos en las pruebas, en las debilidades, para llenarnos de esperanza, fe y caridad. ¿Qué más pudo haber hecho Dios por mí, por todos? Queridos hermanos, la pregunta ya no es, pues, ¿por qué no actúa en mi vida? Sino cómo correspondo yo, cristiano, a tan don, a tanto amor, a tanta entrega. Produzco yo los frutos de santidad, de caridad, de apostolado que Dios espera de mí. ¿Se los entrego a Dios? ¿O produzco agraces, obras de pecado que amargan mi vida y la de los demás? Dice el Señor, la gloria de mi Padre está en que den muchos frutos y sean mis discípulos. Dice asimismo, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Juan 15:5. Solo nuestra permanencia en Cristo nos garantiza la fecundidad de las buenas obras. ¿Qué significa eso? Los frutos dulcificados y madurados por la caridad. ¿Cómo permanezco unido a Él? La respuesta puede ser meditando sus enseñanzas, su palabra, para procurar ponerla por obra, o sea, en la práctica. Primera de Juan, capítulo 3, del 6:24. También orando todos los días, acudiendo inmediatamente al sacramento de la reconciliación, si me he apartado de él. Pero además hay otro medio fundamental. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Hermano, la Eucaristía, claro que comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo exige que tener un corazón bien dispuesto. Podemos ver 1 Corintios 11:27. Por otro lado, exige la firme decisión de amar y actuar como Él. ¿Quién dice que permanece en Él? Debe vivir como vivió Él. 1 Juan 2:6. Así pues, nutrido de Cristo, queridos hermanos, obremos en las diversas circunstancias de la vida, como Cristo mismo actuaría en nuestro lugar. Entonces estaremos produciendo buen fruto. También podíamos iluminar lo que nos dicen los padres de la Iglesia. Dice San Jerónimo y retoma una cita del profeta Isaías 5:7. Plantó una viña de quien dice Isaías, la viña del Señor es la casa de Israel, y los hombres de Judá son sus plantíos exquisitos. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alarido. San Hilario, otro gran santo, padre de la Iglesia, nos dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo está representada por el Hijo enviado. Jesucristo fue llevado fuera de Jerusalén, como fuera de su viña, a sufrir la sentencia de su condenación. Un santo muy conocido, San Juan Crisóstomo, nos dice, el Señor, por lo tanto, le propuso esta parábola, para que ellos, sin saberlo, se sentenciarían a sí mismos, como sucedió al rey David respecto de Natán. Comprendían además que lo que se había dicho se decía contra ellos, y por esto contestaron de ninguna manera. El gran santo San Ambrosio, obispo, expresaba y decía, la viña es la figura del pueblo de Dios.
porque injertado sobre la vid eterna, se levanta por encima de toda la tierra. Brota de un suelo ingrato, brota y florece, se reviste de verdor, pareciéndose al yugo de la cruz, cuando su pámpanos se extiende como brazo fecundo de una viña hermosa. Con razón, San Ambrosio, al decir, pues, se llama al pueblo de Cristo la viña del Señor, sea porque está marcado con el signo de la cruz, Ezequiel 9:4, sea porque se recoge de él los frutos en la última estación del año, sea porque como los renglones de la viña, pobre y rico y humilde, poderoso, siervos y amos, todos en la iglesia tienen una igualdad perfecta. La iglesia, a través del Catecismo Universal, nos dice también que la iglesia representa la viña de Dios. Podemos ver en el número 755. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida, fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. En el número 787 nos dice, en esta viña Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Desde el comienzo, dice el Catecismo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida, le reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría, en su sufrimiento. Por eso Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permanecer en mí como yo en ustedes. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Juan 15:4, 5. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. En el número 1988 del Catecismo, dice que por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección naciendo a una vida nueva. Por eso somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, sarmiento unido a la vid que es el mismo. En el número 736, llamados a dar fruto por la adhesión de Cristo. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios puedan dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu Santo, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En la carta a los Gálatas de Pablo, capítulo 5, 22-23. El Espíritu Santo es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Gálatas 5, 25. En el número 2074, dice el Catecismo, el fruto evocado en esta palabra, Juan 15:5, es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, hermano, participamos en su misterio y guardamos su mandamiento. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre
y a sus hermanos nuestros. Qué importante es lo que hoy el Señor nos dice en este Evangelio y en esta palabra que hemos escuchado. Preguntémonos y reflexionemos y digamos, ¿estás de acuerdo en que las pruebas educan nuestro corazón y que las dificultades pueden ser un instrumento para medir la madurez de nuestra fe? Interroguémonos. Oremos. Señor, tú que has conocido la ingratitud de los hombres, tú que has sido paciente con quien te ofendía, tú que has sido siempre misericordioso, manso, ayúdanos a combatir nuestra inflexible dureza hacia los otros. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues un buen domingo a todos ustedes, familia de Dios, esa familia que representa pues esa iglesia doméstica. Que el Señor pues les bendiga, pasen un buen domingo, día del Señor, y seamos pues esos verdaderos viñadores que el trabajo nos lleva a producir frutos abundantes y buenos. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor,
en el